Hola, mi nombre es Bexia Senarocha. Le doy la bienvenida a esta presentación titulada Uso de las pruebas de personalidad en las decisiones de empleo. Este trabajo forma parte del curso Test and Measure y tiene como objetivo explicar cómo estas pruebas influyen en la selección y evaluación de personal en entornos organizacionales. Es un tema muy actual con muchas implicaciones prácticas. Espero que la información que compartiré sea clara, útil y relevante para ustedes. Cuando hablamos de la importancia de las pruebas de personalidad en el ámbito laboral, nos referimos a su capacidad para darnos una visión más completa de las personas que estamos evaluando. Es decir, no solo medimos lo que se sabe hacer, sino cómo interactuar con los demás, cómo maneja el estrés y sobre todo cómo se adaptan al ambiente del trabajo. Estas características son esenciales para entender el comportamiento de un candidato. Una de las grandes ventajas de las pruebas de personalidad es que permite tomar decisiones más objetivas. Esto quiere decir que al usar herramientas estandarizadas, eliminamos en gran medida los prejuicios personales que pueden surgir. Las pruebas de personalidad tienen una larga historia. En el siglo XX comenzaron a usarse para fines militares, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, con el famoso test Army Alpha. Este test se creó para evaluar las habilidades cognitivas de los soldados, pero con el tiempo las pruebas de personalidad se expandieron hacia otros ámbitos como el clínico. Con el paso de los años, las pruebas de personalidad fueron evolucionando y una de las contribuciones más importantes fue el desarrollo del modelo de los 5 grandes. Este modelo identificó 5 factores claves que nos ayudarán a entender cómo las personas se comportan en distintas situaciones. Los 5 grandes son apertura a la experiencia y responsabilidad, extraversión, amabilidad, neuroticismo. Estos factores se han convertido en un estándar para evaluar la personalidad y han mostrado ser muy efectivos para predecir el desempeño laboral, como demostraron Barry Monks en el 1991. El modelo de los 5 grandes ha sido uno de los avances más significativos de la evaluación psicológica. Ya nos proporciona una forma más completa de entender la personalidad y cómo se relacionan con el comportamiento en contextos laborales y sociales. Las pruebas de personalidad en el ámbito laboral se utilizan para varios propósitos. Primero, se emplea en la selección del personal. Aquí las pruebas ayudan a identificar candidatos cuyo perfil de personalidad se alinee en las necesidades de puesto y la cultura de la organización. Además, no solo evaluamos habilidades técnicas, sino también características como la responsabilidad, la adaptabilidad y el trabajo en equipo. En cuanto a la promoción y el desarrollo, estas pruebas son útiles para identificar a empleados con el potencial de crecer dentro de la empresa. Nos permite ver cómo una persona podría desempeñarse en roles más avanzados o de liderazgo, basándonos en sus rasgos de personalidad. Las pruebas también se utilizan en programas de coaching y planificación de carrera. Esto ayuda a los empleados a entender su fortaleza y áreas de oportunidad, permitiéndonos trabajar en su desarrollo profesional de manera más efectiva. Como menciona Tess and Christiansen en el 2007, estas evaluaciones de personalidad también facilitan la formación de equipos de alto rendimiento. Al comprender los rasgos de los miembros, podemos crear equipos más balanceados y con mejor dinámica de trabajo. Por ejemplo, en equipos de trabajo colaborativo se busca que las personalidades se encajen bien para fomentar la comunicación y la cooperación. Cuando hablamos de las ventajas de las pruebas de personalidad, hay 3 cosas principales que debemos destacar: la objetividad, la predicción y la eficiencia. Primero, la objetividad es clave.
Las pruebas de personalidad nos ayudan a evaluar a las personas sin depender de lo que el evaluador piense o sienta en ese momento. Esto disminuye mucho el riesgo de juicios personales o subjetivos. Luego está la predicción. Las pruebas nos permiten prever cómo un individuo probablemente se comportará en el futuro. Esto es fundamental en el ámbito laboral, porque nos ayuda a saber si una persona tiene lo que se necesita para desempeñarse bien en un puesto. Y por último, la eficiencia. Estas pruebas nos permiten conocer muchas características de una persona en un tiempo relativamente corto. Esto es genial cuando se maneja a muchos candidatos y necesitamos tomar decisiones de manera rápida y efectiva. Pero como todas las pruebas también tienen sus limitaciones. Un gran problema es el sesgo cultural. Algunas pruebas no toman en cuenta las diferencias culturales, lo que puede hacer que los resultados no sean confiables para todas las personas. Si no adaptamos las pruebas al contexto cultural de cada grupo, podemos estar cometiendo un error. Y otro problema importante es la deseabilidad social. A veces las personas responden las pruebas de manera que creen que serán más acertadas o apreciadas por el evaluador. Esto significa que no siempre tenemos una respuesta honesta o precisa. Por ejemplo, un candidato puede decir que es muy organizado o que siempre está dispuesto a trabajar horas extras solo porque cree que eso le dará más puntos, aunque no sea realmente así. Finalmente, un ejemplo de malas prácticas sería aplicar una prueba sin considerar la diferencia cultural de los participantes. Si no tenemos en cuenta esa diferencia, los resultados podrían no ser representativos ni válidos para ciertos grupos. También sería una mala práctica usar una prueba que no haya sido bien interpretada o que no se haya ajustado a la población de que estamos evaluando. En esta diapositiva vamos a hablar sobre los tipos de pruebas más comunes que se utilizan en la evaluación de la personalidad. Primero, tenemos los cuestionarios autorreportados como NEO-PR, que mide los 5 grandes factores de la personalidad. Este tipo de prueba está basado en que las personas mismas contesten sobre cómo se perciben. Otro ejemplo incluye el 16PF, que mide 16 rasgos diferentes de la personalidad, y el MBTI, que categoriza a las personas en diferentes tipos de personalidad. Aunque, como sabemos, el MBTI ha sido cuestionado en cuanto a su validez, pero sigue siendo muy popular en algunas empresas y organizaciones. Después de estas pruebas proyectivas como el TAC, el test de apercepción temática o el Rorschach, estas pruebas son muy diferentes porque en lugar de hacer preguntas directas, muestran estímulos ambiguos como manchas de tintas o imágenes en las personas, que deben proyectar sus pensamientos y sentimientos en ellos. Estas pruebas permiten explorar aspectos más profundos e inconscientes de la personalidad. Finalmente, tenemos las evaluaciones situacionales. En este caso se presentan situaciones hipotéticas y se observan cómo las personas responden a ellas. Son útiles para evaluar cómo alguien podría comportarse en un ambiente real en el trabajo o social. Y un ejemplo de esto es que puede usarse para ver cómo alguien maneja el estrés, toma decisiones o resuelve problemas en situaciones de presión. Cada tipo de pruebas tiene sus ventajas y limitaciones, y la elección de cuál usar dependerá de los objetivos específicos de la evaluación y el contexto y los recursos disponibles. Al hablar de pruebas psicológicas, no solo nos preocupa la validez y la confiabilidad, también tenemos que asegurarnos de que se esté utilizando de forma ética. Primero, la confidencialidad es clave. Cuando aplicamos una prueba, los resultados deben ser manejados con mucha discreción. Los datos personales de los evaluados deben ser protegidos.
Segundo, el consentimiento informado es esencial antes de que una persona se someta a cualquier tipo de evaluación. Debe entender para qué se usará esa prueba y qué se va a medir y por qué. Y por último, el uso responsable de los resultados. Los resultados no deben utilizarse para discriminar ni para etiquetar a las personas de forma negativa. Es fundamental que los profesionales interpreten los resultados de manera justa y que se utilicen solo para ayudar a individuos, no para tomar decisiones injustas, como resalta Kaplan-Zacuso en el 2018. Debemos siempre actuar con sensibilidad ética y aplicar los principios en cada etapa del proceso de evaluación. Bueno, al hablar de la calidad de una prueba hay dos aspectos fundamentales que debemos asegurar: validez y confiabilidad. Comenzando con la validez, lo que dice que si realmente estamos midiendo y lo que se supone que debemos medir. Por ejemplo, si estamos usando una prueba de personalidad para medir la responsabilidad, necesitamos asegurarnos de que los ítems de las pruebas realmente cubran aspectos como la organización y la puntualidad. Existen diferentes tipos de validez. Primero, la validez de contenido, que garantiza que los ítems realmente representen el dominio que estamos evaluando. Después, la validez de criterio, que evalúa si las pruebas se correlacionan con una medida externa relevante como el desempeño laboral. Y finalmente, tenemos la validez de constructo, que nos asegura que las pruebas miden lo que realmente dice medir. En cuanto a la confiabilidad, hablamos de la consistencia de los resultados que obtenemos. Si la prueba es confiable, los resultados deben ser consistentes, tanto dentro de la misma evaluación como en diferentes momentos. Una de estas formas más comunes de medir la confiabilidad es mediante la consistencia interna, que se refiere a la correlación entre los ítems de la prueba y la prueba-reaprueba, que implica medir la estabilidad de los resultados a lo largo del tiempo, según Nunay y Bestey en el 1994. Una prueba confiable debe tener al menos un 0.70 en confiabilidad, lo que nos indica que la prueba es consistente y puede utilizarse de manera profesional. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el diseño metodológico y las condiciones de validez. Como ya mencionamos antes, la validación psicométrica es esencial para asegurarnos de que la prueba mide lo que realmente se propone medir. Si no tenemos una validación sólida, las pruebas pueden ser no confiables y sus resultados no serán útiles. Además, cuando adaptamos una prueba a diferentes contextos organizacionales, debemos tener en cuenta factores culturales, como lo que vimos en el ejemplo del BFI en países latinoamericanos. Esta adaptación asegura que los ítems de las pruebas sean relevantes culturalmente, apropiados. De lo contrario, podríamos obtener resultados cegados que no reflejan la realidad del grupo evaluado. En cuanto a la fiabilidad y la consistencia, necesitamos asegurarnos de que las pruebas sean coherentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si aplicamos la prueba en 2 ocasiones, los resultados deberían ser similares. Esto es lo que nos da confiabilidad de test Resten. Y lo mismo ocurre con la consistencia interna, que asegura que los ítems de las pruebas estén relacionados entre sí de manera coherente. Entonces, lo que buscamos en todo esto es que nuestras pruebas sean lo más precisas posible, validando que realmente miden lo que queremos medir y asegurando de que esos resultados sean consistentes en diferentes momentos y contextos. Esto es clave para que las decisiones que tomemos basadas en estas pruebas sean útiles y efectivas. Ahora quiero compartirles un caso real que resalta cómo se aplican las pruebas de personalidad en la selección laboral. Este ejemplo me ayudó a comprender cómo se pueden tomar decisiones estratégicas en las organizaciones. En este caso se utilizó el modelo de los 5 grandes para seleccionar a los supervisores de un equipo
Y lo interesante aquí es que los candidatos con alta responsabilidad y apertura al cambio mostraron mejores niveles de adaptación y liderazgo en el entorno laboral. Este ejemplo me llevó a reflexionar sobre la importancia de aplicar estas herramientas de manera ética y profesional. Como futura psicóloga, me doy cuenta que las pruebas de personalidad no solo nos dan números o resultados en un gráfico, sino que son herramientas poderosas que pueden abrir o cerrar puertas. Es fundamental que utilicemos estas pruebas con el máximo respeto hacia los individuos evaluados y con responsabilidad. No se trata solo de decisiones rápidas, sino de tomar en cuenta la dignidad y el bienestar de las personas. Como psicólogos, tenemos que ser conscientes del impacto real que estas decisiones pueden tener en la vida de las personas y en el ámbito laboral. En resumen, quiero enfatizar que como profesionales debemos aplicar estos métodos con ética y cuidado, buscando siempre el mejor interés de las personas evaluadas y, por supuesto, garantizar que los resultados se utilicen de forma constructiva. Para concluir, quiero invitarlos a reflexionar sobre el poder que tienen estas pruebas cada vez que evaluamos a alguien. Estamos interpretando parte de su identidad y eso debe hacerse con sensibilidad, conciencia y con humanidad. Como futuros psicólogos debemos recordar que las pruebas no son solo números, son herramientas para entender a las personas y ayudarlas a mejorar. Así que al aplicar estas herramientas debemos tener en cuenta los principios éticos y el impacto que nuestras decisiones tienen en la vida de los demás. Por eso es esencial que evaluemos con cuidado y siempre con respeto a la dignidad humana. Agradezco mucho su atención y espero que esta presentación le haya sido útil y le haya brindado una comprensión más profunda de las pruebas de personalidad en el ámbito laboral. Y recuerden, como profesionales, nuestro compromiso es siempre con el bienestar de las personas, no solo con la recolección de datos. A continuación presento las fuentes académicas que respaldaron mi presentación, siguiendo las normas de APA 7. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.